Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que casi siempre viene envuelto en misterio, la mediumnidad. Pero vamos a abordarlo desde una perspectiva diferente. Las fuentes que manejamos no lo ven como algo sobrenatural, sino más bien como una facultad humana. Compleja, sí, desde luego, pero que se puede clasificar y sobre todo entender. Venga, vamos a ello. Y claro, lo primero es lo primero, ¿no? Para poder hablar de algo tenemos que saber qué es. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mediumnidad? Porque según este enfoque no se trata de un poder mágico ni nada parecido, sino de algo mucho más, mucho más nuestro, más intrínseco al ser humano. Y aquí la tenemos, la definición central. Se nos dice que es una facultad inherente, o sea que viene, por así decirlo, de serie, y que permite la comunicación. Y todo depende de la sensibilidad de cada persona. Esto es clave, porque significa que en teoría, cualquiera que sienta la influencia de los espíritus, da igual el grado, ya es medium. La palabra importante aquí es inherente, porque saca la mediumnidad del terreno de lo extraordinario y la coloca en el de lo natural. Así que el primer gran paso es justo ese, desmitificar. La idea de fondo es que no es un don extraño reservado para unos pocos elegidos, sino una capacidad que está ahí, latente, en muchas personas. Para entender bien cómo se manifiesta, vamos a seguir una estructura muy clara. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por ese carácter universal, después nos meteremos en la división fundamental que hay, en esos dos grandes tipos, luego, claro, exploraremos los fenómenos físicos por un lado y las comunicaciones intelectuales por otro, y para terminar hablaremos de lo que se considera la cualidad más importante de todas. Muy bien, pues entramos en la primera gran clasificación. Para poner un poco de orden en toda la variedad de manifestaciones que hay, todo se agrupa en dos ramas principales. La diferencia entre ellas es básicamente el tipo de efecto que producen. Fijaos, la división es bastante sencilla de entender. Por un lado tenemos los médiums de efectos físicos, que son los que pueden generar fenómenos, tangibles, materiales, que se pueden ver y tocar. Y por el otro lado están los de efectos intelectuales, que son más bien puentes, intermediarios para transmitir pensamientos e ideas. Son como dos mundos diferentes, pero que nacen de la misma facultad. Vamos a empezar por lo que quizá es más llamativo, ¿no? Los efectos físicos. Son esos fenómenos que podemos ver, oír o sentir en nuestro mundo material. Lógicamente son los que más suelen captar la atención por ser tan evidentes. Y es que la variedad aquí es enorme. Va desde cosas como la comunicación a través de golpes, que se llama tiptología, o el movimiento de objetos sin que nadie los toque, hasta fenómenos ya mucho más extraños. Hablamos de la suspensión de cuerpos en el aire o de los llamados aportes, que es el transporte de un objeto a un sitio cerrado. Esto último se considera algo muy excepcional. Pero la lista sigue, ¿eh? Y con cosas aún más singulares, instrumentos musicales que tocan solos, apariciones que se hacen visibles para todos, o incluso la escritura directa, que aparece en un papel sin que ninguna mano la escriba. Pero de todos estos, destaca especialmente la mediumnidad curativa, esa capacidad de sanar a alguien con un gesto, con la mirada, canalizando, según esta visión, un fluido vital que estaría dirigido por buenos espíritus. Vale, hemos visto el mundo físico. Ahora vamos a cambiar de tercio por completo y a meternos en la otra gran rama. Aquí ya no se trata de mover objetos, sino de algo mucho más sutil, transmitir ideas, conocimiento, pensamientos complejos. Es, literalmente, un puente entre inteligencias. Y fijaos qué curioso, porque aquí se ve una evolución muy clara. El método más común de comunicación intelectual, que es la escritura o psicografía, no apareció de repente. Empezó con sistemas muy rudimentarios, como las famosas mesas que daban golpes en el suelo, y de ahí se pasó a cosas más ágiles, como una cesta con un lápiz atado. Y así, poco a poco, se llegó a la escritura directa con la mano, que es el medio más completo y el más habitual hoy en día. Y dentro de la escritura, pues claro, hay matices. No todos son iguales. Están los mecánicos, que por lo visto son muy raros, donde la mano se mueve sola y la persona no tiene ni idea de lo que está escribiendo. Luego, todo lo contrario, los intuitivos. Ellos reciben la idea en su mente y la transcriben de forma totalmente consciente. Y en medio, los más comunes de todos, los semimecánicos. Sienten un impulso en la mano, pero a la vez son conscientes de lo que se va escribiendo. Pero ojo, que la comunicación intelectual no es solo escribir. Se puede manifestar a través de la voz, y eso es la psicofonía. O a través de la vista, con la videncia, que es la capacidad de ver a los espíritus estando despierto. O incluso en estados alterados como el sonambulismo, donde se dice que el alma, al estar más suelta del cuerpo, recibe los mensajes de una forma mucho más directa. Y aquí llegamos a un punto que a mí por lo menos me parece fascinante, porque conecta todo esto con algo que conocemos muy bien, la inspiración.
Según esta doctrina, los grandes genios, los artistas, los científicos, podrían ser en realidad médiums inspirados sin ni siquiera sospecharlo. Recibirían ideas, pensamientos, que son el motor de sus grandes obras. Esto, claro, amplía el concepto de mediumnidad hasta límites que no nos imaginábamos. Bueno, hemos visto un montón de tipos, de formas, de fenómenos, pero ahora viene lo bueno. Llegamos al punto que las fuentes que hemos consultado consideran absolutamente crucial, y no tiene nada que ver con lo espectacular que sea el fenómeno. Y esta es la clave de todo. Al final, da igual lo potente o lo increíble que sea la facultad de un medium. Lo que de verdad define su valor no es lo que puede hacer, sino quién es. La calidad moral, nos dicen, está por encima de cualquier otra cosa. Y esta frase, de hecho, lo resume todo a la perfección. La filosofía que hay detrás es que esta facultad no es para presumir, ni para buscar fama o dinero. Se considera una herramienta, un don, que tiene un único propósito: ser utilizado para hacer el bien. Y claro, esto tiene una explicación muy lógica dentro de este sistema de pensamiento. Se considera que rasgos como el orgullo o el egoísmo son como imanes para influencias negativas, para espíritus inferiores. Y estas influencias pueden acabar corrompiendo la facultad y desviándola de su propósito original. Por eso se insiste tantísimo en la mejora personal del medium. Y cerramos con esta pregunta que da mucho que pensar. Si aceptamos esta visión de la mediumnidad como una facultad humana, entonces el foco cambia por completo. Ya no importa tanto el fenómeno, lo que pasa, sino la persona. La verdadera cuestión no sería ¿qué puedes hacer?, sino ¿para qué lo haces? ¿Y con qué intención? La responsabilidad se convierte, al final, en el centro de todo.